Bienvenidos una vez más a Sin Tantos Cuentos. Colombia, dentro de sus indicadores, cada vez más crece en la población femenina que por una u otra circunstancia debe ser intervenidas en temas de la histerectomía. Circunstancia esta que tiene un efecto colateral, que de alguna manera vamos a tratar aquí con un especialista. La incontinencia urinaria femenina tiene unos indicadores bastante altos dentro de la población. Y diría uno que ya no se circunscribe exclusivamente a la población madura, sino que también cada vez más va tomando grupos etarios mucho más jóvenes por diversas circunstancias. De ello estaremos hablando en el día de hoy, no solamente como esa realidad, como ese problema, sino también ante todo cuál es la solución ante esta circunstancia que está afectando más del 50% de las mujeres. Francisco, muy buenas tardes. Diego, muy buenas tardes para ti, para Eliodoro Ortega, nuestro compañero de fórmula aquí en esta mesa de trabajo, para todos los televidentes y cibernautas que ya se conectan a nuestra emisión de Sin Tantos Cuentos. Buenas tardes, Diego. Cordial saludo a quienes nos acompañan en la emisión de Sin Tantos Cuentos a través del canal CNC Palmira. Le damos un saludo de gracia y gratitud al médico cirujano Óscar Raúl Muñoz Ángel. Doctor, mil gracias por estar aquí en Sin Tantos Cuentos. Empezamos ante todo por hacer una pequeña, será una sinopsis de ese recorrido usted en la medicina, de dónde viene, por qué está en Palmira y sobre todo porque hoy llega un tema tan puntual y que seguramente son de esos temas silenciosos pero que afecta a más de la mitad de la población femenina. Buenas tardes. Muy buenas tardes audiencia. Soy Óscar Raúl Muñoz Ángel, médico ginecólogo de la Universidad de México, médico cirujano de la Universidad del Valle y colposcopista de la Universidad del Valle. Mi recorrido es Zarzal hasta los 7 años, de Zarzal llegamos a Cali hasta los 23 años. Un palmirano me invita a ser partícipe de las vivencias de esta ciudad. Me vengo como médico cirujano, trabajé en el barrio El Prado durante 4 años, fui nombrado tácitamente director del hospital que quedaba en el Prado, más en la Emilia. Exactamente, el antiguo Raúl Orejuela. El antiguo Raúl Orejuela. Me hicieron una petición, el alcalde de ese periodo no quise cumplirla y entonces me dijo que por ello no iba a ser director del hospital, entonces me fui a México a especializarme como ginecólogo. Bueno, doctor, hablemos un poquito, estaba pensando yo ahora, por hacer un bien con la famosa histerectomía hay un efecto colateral. Entonces le dicen a la gente, listo, te retiramos la matriz, pero vas a quedar con un pequeño defectico. ¿Eso sí se lo dicen? No, a ver, interesante, genial esa pregunta. En Estados Unidos, paciente que va a ser histerectomizada, para que la audiencia entienda, quitar matriz también, útero, matriz, se le hace firmar un documento que no tiene derecho a demandar ni al especialista ni a la institución si posterior a la histerectomía queda con incontinencia urinaria. Estados Unidos. En Colombia, desafortunadamente, el especialista mismo desconoce gran parte de esta problemática. Yo personalmente les reconozco, la conocí por un gran accidente, pero yo era como los ginecólogos de Palmira y sus alrededores, desconocedor que la histerectomía tradicional incrementa 2.5 veces más la incontinencia. ¿Qué es la incontinencia urinaria? Excelente la pregunta, porque vamos a hablar de 3 definiciones. Incontinencia urinaria de esfuerzo, cuando se realiza un esfuerzo que aumenta la presión en el abdomen y al aumentar esa presión en el abdomen se transmite a la vejiga,
produce incontinencia. Por ejemplo, toser, estornudar o agacharse a levantar un objeto. Esa se llama incontinencia urinaria de esfuerzo. ¿Voy bien? Muy bien, perfecto. Ok. Está la incontinencia urinaria de urgencia. Esa es, tengo ganas de hacer pipí, si no hay un baño cerca, me hago pipí en el camino. Los nombres son como muy claritos. La una es una urgencia, la otra es un esfuerzo. Cuando tiene ambas patologías o enfermedades, se denomina incontinencia urinaria mixta. ¿Qué produce en la mujer? ¿Qué situación trae esto, aparte del problema de que se orina en la ropa? Ya, es interesante su pregunta. Está descrito que es una patología que enferma más a la mujer que la misma diabetes, que la misma hipertensión. ¿Por qué? Mucha paciente no sale de casa por el miedo a estornudar y hacerse pipí, hacer un esfuerzo de hacerse pipí, querer hacer pipí y no tener un baño cerca. Eso la limita psicológicamente de una forma impresionante. Pero es que traten de asumirlo los hombres, a veces no entendemos fácilmente el tema porque la incontinencia en el hombre, si bien se presenta, es mucho más baja. Pero el problema de toser y hacerse pipí es algo que psicológicamente afecta mucho a la paciente. Usted empieza diciendo que este es un efecto colateral de la histerectomía y que vemos que cada vez más la población femenina más joven, antes uno pensaba que estaba determinada a una edad mucho mayor, pero por muchas circunstancias cada vez más mujeres jóvenes tienen que ser intervenidas. ¿Significa que la incontinencia urinaria dejó de ser un problema de adultas para ser un problema de mujeres hasta jóvenes también? Estadísticamente, y quiero que se entienda el término estadísticamente, es decir, con ello hay unas pequeñas variaciones. Mujer de 30 años tiene la estadística del 30% de incontinencia urinaria. ¿De 30 años apenas? De 30 años, una jovencita de 30 años, y es que dentro de los factores causales, y ahí sí vamos, de la incontinencia urinaria, dentro de los factores asociados está el haber tenido hijos, la obesidad, y entonces esos dos factores en estos momentos son factores muy frecuentes en mujeres de 30 años. ¿Pero qué tiene que ver en este caso la histerectomía con la incontinencia? Lleguemos al punto exacto. Retiran el útero. ¿Y cómo afecta entonces a la vejiga? Sencillo. Pues me voy a tomar la libertad de hacer un diagrama con mis manos, que es como les explico a mis pacientes en qué consiste la cirugía que yo hago y por qué la hago. Necesito que se imaginen un momento que este es el útero y estas las estructuras de sostén del útero. ¿Está claro? Sí. Esta es la vejiga y esta es la uretra, la manguerita por donde sale la orina. ¿Vamos bien? Perdón, Alejandro, veamos el siguiente cuadro, por favor. Para que veamos aquí, exacto. Ya. ¿Nos ayuda? Ya, es que, como le digo, ustedes me dirán, sí, por ejemplo, interesante que ustedes me digan, doctor, estás dándole una información equivocada a tus pacientes, porque es como les hago la diagramación. ¿Qué les digo? El útero y la vejiga están pegados. Entonces yo les hago la pregunta, ¿estas estructuras de sostén del útero le sirven a la vejiga, sí o no? De soporte, claro. ¿Acá la tierra? Sí, claro. Ya, pues vaya, pregúntele a mis colegas ginecólogos por qué no toman la decisión de hacer la cirugía yo, porque ustedes lo ven claramente. Y entonces, como eso es claro, si yo quito el útero y las estructuras de sostén, ¿qué le va a pasar a la vejiga? Es que va volando. Se va a caer. Exacto. No, ella tiene otras estructuras, sí, pero estas se van a quedar faltando. Se las quito, entonces se va a empezar a caer. Falta soporte. Al caerse la vejiga, la unión uretrovesical queda por fuera de las estructuras anatómicas y cuando se le hace presión con la tos, con el estornudo, con el esfuerzo, se sale la orina. ¿Está claro? Sí, señor. Sí, aprovecho para hacer el comentario de mi técnica quirúrgica. Hablemos español. Mi técnica quirúrgica, cuando la realicé, desconocía todo lo que les estoy diciendo. Todo lo desconocía, al igual que mis colegas. ¿Qué empecé a hacer? Decía, si esto está pegado en el cuerpo, ¿por qué lo tengo que cortar?
Entonces yo empecé fue a cortar el útero, a dejar las estructuras y se las pegaba nuevamente. No hice sino eso. Así empezó la cirugía hace 15 años. Y yo lo hice, vuelvo y les digo, sencillamente como esto lo están dañando, voy a hacer que no se dañe. Fueron las pacientes las que empezaron a decirme, doctor, usted tan bello. Yo no le había dicho que yo tenía incontinencia urinaria y usted me curó. Empieza una y otra y otra y otra y otra y otra. Yo digo, ¿qué estoy haciendo? Por Dios, así en español, ¿qué estoy haciendo? Pero médico, pero la pregunta sería entonces, si usted no sabía, comillas, lo que estaba haciendo, ¿qué lo llevó entonces a dejar este par de sostenes de la vejiga y no retirarlos como habitualmente, incluso la escuela le habían enseñado? Ya, español, hablemos español. Yo fui sastre 15 años, sastre, no modista. Y si ustedes conocieron, de pronto aquí mi compañero que tiene ciertas canas entiende la diferencia entre sastre y modista. El sastre respeta lo que le entreguen, vuelve y lo arma con las mismas condiciones, sencillamente en otra talla. ¿Se me entiende un poquito? Sí, claro. Serio? El sastre desbarata el pantalón, el saco, lo que sea, lo desbarata completamente, le hace los cortes y los pone en la medida del paciente y vuelve y arma. La mayoría de las modistas lo único que hacían era, no me acuerdo cómo es que le llaman, pinzas. ¿Sí? Forzas y pinzas. Yo fui sastre 15 años y dentro de esos criterios, como le digo, era dejar las cosas como te las entregué. Entonces yo vi esa estructura. Perdóname, ¿quién enseñó la sastrería a usted? Mi papá, Dubán Muñoz López. A ese le debe en realidad entonces este avance en la cirugía. No, por ejemplo, usted diría que a él, yo le diría a las pacientes. Okay, claro. Porque fueron las pacientes, las que me dieron la información. Doctor, usted me curó. Y entonces yo me tuve que poner a estudiar, investigar. ¿Yo qué estoy haciendo? Yo era igual de, perdonen colegas, ignorante que mis colegas. Porque eso es ignorancia, desconocer el tema. Empecé a estudiarlo y empecé a darme cuenta de datos como, por ejemplo, que la histerectomía tradicional genera 2.5 veces más incontinencia urinaria y por eso en Estados Unidos los pacientes firman que no van a demandar ni al ginecólogo ni a la institución después de que queden con incontinencia urinaria. O sea que ya había antecedentes, desde que le piden al paciente que firme eso era porque sabían que podía llegar a ese riesgo. Estados Unidos sí tiene múltiples publicaciones de cómo la histerectomía genera incontinencia urinaria y la explicación anatómica fue la que les di. O sea, ellos dicen, listo, esto produce este resultado, este daño colateral, pero no se enfocaron en buscar una solución como la que usted encontró. Voy al tema, yo la encontré accidentalmente. Pero ellos también. Mire, sí, no sé, aún más. Y estoy nada más en el primer año de investigación y son 15, entonces van a conocer cosas interesantes. Pero como le digo, lo primero que hice fue hacer fijación de ligamentos redondos a cúpula, con eso aún más. Por ejemplo, mírenlo ustedes lo simpático. Uno diría, ay no, pero cuando usted va a pegar el punto, yo no lo pegué con boxer, para que esto quedara así pegadito encimita y no hiciera nada. Yo ponía un punto, por lo tanto, más o menos 1 centímetro de esta estructura se quedaba en la sutura. ¿Sí está entendible? Sí. Ese centímetro que sube la vejiga cura la incontinencia urinaria. Entonces, viene la historia, como les comentaba, empecé ya a preguntarle a todos mis pacientes antes de operarlas. ¿Usted tiene incontinencia? Bueno, no, ahí un poquito hecho atrás. E hice la primera investigación que publiqué en la revista de la Universidad Libre. 30 pacientes con un radiólogo, le pedí que hiciera el estudio radiológico de dónde estaba la vejiga en posición frente a la pelvis, en qué posición estaba y cómo quedaba después de la cirugía. Fue el radiólogo el que hizo la gran parte de la investigación. Vio cómo yo subía la vejiga, la colocaba en la posición anatómica que la puso para algunos Dios y para otros el proceso evolutivo. Y ahí, pues hago comentarios que después se me olvidan.
Si ustedes investigan, por ejemplo, técnica quirúrgica para curar incontinencia urinaria, hay 198 técnicas. 198 técnicas. Y todas relativamente no adecuadas. ¿Por qué? El carro de mi bebé, que para poder explicarlo un poquito, pues fui ahorita a visitarla. ¿Qué necesito que se imaginen? Que esta es la vejiga y esta es la uretra. Y entonces, partos, obesidad. ¿Sí está claro? Sí, claro. Sí. Partos, obesidad. Causan descenso. Descenso de la vejiga. Las técnicas quirúrgicas en su mayoría, ¿qué hacen? Recortar el... Levantan la uretra. Ah, no levanta. A la vejiga no la tocan. 198 técnicas, con diferentes fijaciones en diferentes puntos. ¿Qué hace Oscar Raúl Muñoz? Sube la vejiga. Deja la uretra quieta. La uretra, no, ahí asciende, mírela. No, pero la deja quieta en el sentido de que no hace lo que tradicionalmente es elevar. Técnicas quirúrgicas que pueden complicar, porque es que esto es una manguerita transparente que casi no se ve y con una sutura la pueden ligar. En cambio, si yo cojo de aquí y levanto esto, no corro el más mínimo riesgo de lesionar esta estructura. Y entonces, aquí viene lo importante. Como yo ya empecé a preguntar, porque como les decía, era como mis colegas que no desconocían la problemática de la incontinencia urinaria, ya le empecé a preguntar a mis pacientes, ¿usted tenía el problema antes de la cirugía que tosía y se hacía pipí? No, doctor, el problema mío era que yo no alcanzaba a llegar al baño. Y ahí viene la otra, empezaron bastantes pacientes. No, el problema mío era que yo no alcanzaba a llegar al baño. No, yo tenía ambos problemas, ni alcanzaba y cuando tosía me orinaba. Y ahí viene lo de definición que empecé la charla. Incontinencia urinaria de esfuerzo, incontinencia urinaria de urgencia y la mixta. La mixta es con ambas. Y empezaron las pacientes a decirme, doctor, usted me curó de las dos. Usted me curó de las dos. Usted me curó de las dos. Entonces empecé a solicitar al grupo médico que hiciéramos reuniones, fui y les expuse, tengo grabación afortunadamente de uno de los mejores colegas, creo yo, el doctor Arboleda, haciéndole la pregunta si él consideraba que esa técnica quirúrgica debería ser conocida por el planeta, me dice sí. Y vengo después a solicitarle a un profesor de la Universidad del Valle, que fue director del hospital, epidemiólogo, que hicimos la primera publicación que les comentaba en la revista de la Universidad Libre, con 30 pacientes, con estudio radiológico, donde evidenciaban los cambios, y cómo el 50% de esas pacientes definió que antes de la cirugía tenían incontinencia, porque las primeras publicaciones mías básicamente lo que buscaban era evitar la incontinencia urinaria que la técnica tradicional generaba. ¿Sí se entiende de lo que hablamos y lo que usted me ha manifestado varias veces? El daño que hace la histerectomía, Yo empecé inicialmente solo a tratar de quitar ese daño, dejando las estructuras de sostén fijas. Después, la investigación se orienta en el tratamiento de la incontinencia urinaria mixta, que técnicas quirúrgicas supuestamente no existen, porque yo he hecho 3 variaciones que ahorita no me quiero poner en esos detalles porque básicamente los entiende un urólogo o un ginecólogo, pero que en términos generales lo que yo hago es colocar la vejiga en la posición anatómica que la puso Dios o el proceso evolutivo, y con ella le doy las funciones anatómicas ideales para curar la incontinencia urinaria mixta. Con ello hago 2 publicaciones en el American Journal. El American Journal, perdonen, me regodeo, es el término, un poco, es una de las revistas médicas más importantes del mundo. Hice 2 publicaciones. La primera, interesante, por ejemplo, este tópico. La primera, porque yo esto todo con mis colegas lo he intentado discutir, ponerlo como en B. ¿Qué opinas?
¿qué estás creyendo de esto que estoy investigando? Entonces la primera me dijeron, por ejemplo, que era fundamental hacer urodinamia para demostrar que mi técnica quirúrgica servía. ¿Qué es urodinamia? Exacto. La urodinamia es, no sé si han oído, una toma de presiones a nivel vesical, uretral. Les ponen una sonda, les colocan un volumen determinado, les hacen una serie de presiones y ven qué le pasa a la paciente, si tiene o no tiene incontinencia. Genial la pregunta de ustedes. Ahorita yo quiero hacerles una pregunta. Para evaluar si la urodinamia sirve para diagnosticar incontinencia urinaria, el parámetro que tenían era la manifestación clínica de la paciente. 100 pacientes que decían que cuando tosían se orinaban, entonces ellos cogían y hacían la medición de las presiones intravesicales para ver esas pacientes por qué se orinaban. Entonces determinaban qué niveles de presión causaban que la paciente ante la tos o el ejercicio o el esfuerzo se hacían pipí. Entonces ya con la urodinamia hacían el diagnóstico. ¿Se está entendiendo? Sí. Les hago una pregunta. No vayan a perder este examen que en el primero sacaron 5. ¿Cuál es más diagnóstica? ¿La clínica de las pacientes o la urodinamia? Yo diría que la urodinamia, porque ¿cuántas mujeres no saben que tienen Yona, por favor. La clínica. La de las pacientes. La clínica. Sí. Es interesante. Para evaluar si la urodinamia servía, se le preguntaba a la paciente. Entonces la Se clínica de la confrontaba? paciente. Sí, por Ok, eso. se confrontaba. Era la Pero manifestación. le pregunto, mi curiosidad es esta. ¿Tiene la certeza siempre una mujer de que tiene problemas de incontinencia o la puede tener y no saberlo? Oye, ustedes vale la pena que pregunten, porque cada vez que preguntan me abren el cerebro. No, interesante. Por ejemplo, del porqué del desconocimiento de los ginecólogos de la problemática de la incontinencia urinaria. Estadísticamente, el 70% de las pacientes les da pena manifestarle al ginecólogo que tiene incontinencia urinaria. Y se lo niegan 70%. Y se lo niegan ellas mismas, Sí. por vergüenza. Sí. Entonces, ¿qué hacen? Dejan de salir y la que tiene que salir, ¿cómo hace? Pena. La toalla, sí. Precisamente dentro de las banderas de la técnica quirúrgica que yo tengo, que además de corregir la incontinencia urinaria mixta, es que protege al planeta de ese gráfico, lo tengo que poner en las próximas exposiciones, de cómo el consumo de toallas sanitarias se ha incrementado exponencialmente, generando con ello una contaminación impresionante. Pero es que es una contaminación del planeta difícil de visualizar si no es viendo los gráficos, y el cuento es que los gráficos cada vez son más altos porque también el promedio de edad de la mujer está avanzando. Sí, sí, Claro, antes... Pero cuando sí se está avanzando, ¿está hablando de expectativa de vida o que la población femenina se está ampliando en problemas de incontinencia? Ambas cosas, porque es que si se aumenta en expectativa de vida, y como te manifestaba, a los 30 años ya hay un 30%, a los 50 años el 50%, y estadísticamente a los 80 años el 100% de las mujeres. Consumiendo toallas. Consumiendo Y es que toallas. hay dos Desde los factores 50 ahí. son 30 años. El factor de contaminación del desecho de la toalla, pero también el factor de contaminación de la producción de la misma. Claro. Exactamente. Y la economía familiar. ¿Cómo golpea el Todo, bolsillo de la eso mujer? es cierto, verdaderamente, yo por ejemplo he visto que esas toallas son ¿Costosas? económicamente muy baratas, Sí. pero contaminan y afectan el bolsillo de ciertos sectores y la moral de la paciente. Bueno, Importante para que no se me dejemos olvide. eso en punta, porque me parece que es fabuloso, más allá del tema clínico como tal o de la cirugía, el tema del impacto psicológico y de la calidad de vida para que hablemos. Creo que por ahí va la cosa también de esta intervención que se plantea desde el médico Oscar. Vamos a un corte comerciales y ya regresamos con incontinencia urinaria y su solución. Muy bien, regresamos en esta entrevista con el médico cirujano Oscar Raúl Muñoz Ángel, don Francisco. A esta hora de la tarde saludamos a Lilia Janet Molina Valencia, a Anderson Hernández, a Gladys Arboleda Arbeláez, a un conocido de la casa de León Ortega, a Tiempo de Sembrar, que ya se volvió habitual televidente, a doña Oneida y a don Olmes Rojas. Doña Lilia Janet Molina escribe: gracias al doctor Oscar Raúl Muñoz por su explicación.
Excelente programa, muchas gracias, doña Livia. Gracias. Volvemos a la pregunta en punta, sobre todo con relación, y creo que hay una pregunta previa y tiene que ver es el impacto y por qué el crecimiento de los indicadores de histerectomía. ¿Qué hace que una mujer tenga que recurrir o por qué los médicos cirujanos están prácticamente encontrando esa vía para absolutamente muchísimas patologías? Ya. A ver, uno de los comentarios para mí importantes es que la mayoría de mis colegas y médicos que yo he visto solicitan una ecografía, por ejemplo, en este caso de la paciente ginecológica. Y si en la ecografía no sale nada, la paciente no tiene nada. Y entonces son pacientes que llevan varias ecografías manifestándole: estoy maluca, estoy enferma, estoy maluca, estoy enferma. Y me llegan a mí ocasionalmente. Entonces, lo primero que me intentan entregar la ecografía, y yo cojo el papelito, lo doblo y le pregunto a la paciente: ¿a usted qué le pasa? ¿Por qué viene a consulta? Y entonces las pacientes lo manifiestan: ay, ese milagro, doctor, que me están preguntando, por Dios. Es mucha la paciente que me dice: ese milagro que me están preguntando. Se lo creo. Y entonces la paciente empieza a manifestarme dos criterios que nunca aparecerán en una ecografía: dolor y sangrado. Claro. Dolor y sangrado. ¿Usted se imagina que es estar con un dolor permanente en su zona baja? Las mujeres que son tan aguantadoras, ya desde que lo manifiestan es porque tiene que ser algo serio, ¿cierto? Y entonces es interesante, por ejemplo, yo a mucha paciente les hago el examen, les pregunto si tienen incontinencia ya, qué tipo de incontinencia tienen, la mayoría me contestan que sí tienen. Y entonces, por ejemplo, me consultan porque tienen dolor, sangrado e incontinencia, ¿sí? Y entonces el sangrado y el dolor lo más seguro es que lo está produciendo el útero. Y la incontinencia, la caída. Entonces les propongo histerectomía más cistopexia. Y casi que les digo: pero usted es la que me toma la decisión, porque usted no tiene cáncer, señora. Si usted tuviera cáncer, yo no le estaba preguntando si necesita o no la cirugía. Pero el componente más importante aquí son cosas que no aparecen en una ecografía y son cosas que emocionalmente sí afectan mucho. ¿Quiere que la opere? Y apenas estoy diciendo yo: ¿quiere que la opere?, la paciente está diciendo: pues claro que sí, doctor, esto me está volviendo loca, ya perdí mi pareja, bla, bla, bla. Entonces a mí me parece que el componente clínico en la paciente es una de las principales causas por las cuales opero yo a las mujeres. La histerectomía se convirtió de pronto, y me excusarán los médicos que están escuchando este programa, que están viéndolo, se convirtió en algunos casos como en: ay, hagámosle esto porque esto es lo que va a solucionar cualquier cosa. No, mire que no. A pesar de que ocupa el segundo lugar en cirugías en la mujer, el primer lugar lo ocupa la cesárea. Mis colegas, por ejemplo, ahí sí no los puedo acusar en lo más mínimo. Antes me regañan un poquito que porque yo hago muchas histerectomías. Pero vuelve y aparece, por ejemplo, otro componente, que es la caída del útero o matriz. Dijimos que aumentaba el promedio de edad de las pacientes. Al aumentar el promedio de edad, el prolapso, se llama prolapso médicamente uterino, estadísticamente es más alto, por lo tanto esas pacientes sí, ya nadie las va a discutir, la única solución es la cirugía. ¿Esta cirugía es más alta que las cirugías plásticas? Ahí sí no sé qué decirte, pero tú... ¿Alta o compleja? No, es más compleja la cirugía plástica. Tiene más riesgo la paciente con cirugía plástica que la paciente de la histerectomía. Usted, entre lo que acaba de explicar y una de las razones que da una de sus pacientes, y creería yo que es bastante recurrente, dice: este problema acabó hasta con mi pareja. El tema emocional, por un lado la histerectomía, pero por otro lado la incontinencia, ¿qué tanto afecta la calidad de vida de una mujer? Es que es impresionante. Me gustaría que ustedes me dijeran que han tenido por lo menos un dolor de muela alguna vez, para que uno les explique con algo concreto cuántos días se aguantó con ese dolor de muela. Eso no pasó de 5 días, eso no pasó de 15, pongámosle 15 pues, para ser exagerados, 15 días con un dolor de muela.
Imagínese años con un dolor de esa calidad. Afecta psicológicamente a cualquiera, porque el que diga que no lo pone de mal genio un dolor, pues no está sentado en el planeta que es. Eso afecta de una forma impresionante. Médico, su colegaje, ¿qué oferta tiene? ¿Qué tantos médicos, qué tantas clínicas están dedicadas a solucionar esta problemática? Ninguna. Y eso es lo que yo quiero que ustedes... ¿Cómo que ninguna? Estamos hablando de Sigfin. Si la masa crítica es tan amplia. Espere, Sigfin. Hablemos de Sigfin. De una vez establezcamos. Sigfin es la técnica quirúrgica que diseñó Óscar Raúl Muñoz para prevenir y tratar incontinencia urinaria de esfuerzo, de urgencia y mixta. Hace el tratamiento profiláctico y cuando la paciente tiene el problema. Es interesante, en Cali, por ejemplo, existen, y eso es lo que yo les suplico, ustedes son los dueños del planeta, por Dios. Los medios de comunicación son los medios del planeta. Mi exposición de la técnica quirúrgica de la problemática de incontinencia urinaria la inicio hablando de lo que fue el COVID. El COVID es una patología que el 99% de la población mundial la conoce. ¿Por qué? Por los medios de comunicación. Son los dueños del planeta. Ustedes son los dueños de esta posibilidad de que esta técnica quirúrgica se conozca en el planeta. Es que existen 1.000 millones de mujeres, 1.000 millones de mujeres con incontinencia urinaria mixta. Potencialmente Palmira, Hospital San Vicente, si es que me vuelven a recibir, o la Clínica Palmira, no sé dónde, yo lo único que necesito es un lugar para dar a conocer una técnica quirúrgica que le va a servir a 1.000 millones de mujeres. Como les decía, Cali tiene 50 clínicas, la única clínica que cura la incontinencia urinaria mixta está en Palmira. Vamos a tener un comercio hermoso, esto se puede generar en ingresos a Palmira, a Colombia, muy, muy interesantes, porque es que tenemos una población a quien ofrecerle el servicio. Si ellos se vienen a hacer cirugía, necesitan hospedaje, no sé, existe el posoperatorio. Económicamente, Palmira, debería escucharme, por Dios, debería escucharme, tienen la posibilidad de hacer lo que hacen 50 clínicas en Cali, 200 en Medellín, no sé cuántas en Bogotá, no lo estudié, pero es la única clínica en todo Colombia y el mundo entero que hace histerectomía, prevención, tratamiento de incontinencia urinaria mixta. Quiero aprovechar ese último comentario suyo, doctor Muñoz, con relación a una pregunta que hace Alexandra Castaño. Buenas tardes, después de una histerectomía, ¿qué tiempo debe cuidarse una mujer? ¿A qué llama cuidarse? Porque, por ejemplo, precisamente me lo han manifestado muchas pacientes. Yo lo primero que yo normalmente opero las pacientes y les hago visita el otro día, forma parte de la rutina. Yo mismo quito los puntos de las pacientes, yo mismo les entrego el resultado de la patología, les explico qué encontraron, y una de los criterios más importantes que les repito, la cama mata. Y entonces al otro día les digo, párese de la cama, mantenga sentada caminando la cama solo por la noche. El problema, como les decía inicialmente, de la obesidad está afectando, ven, estos muchachos sí se cuidan, está afectando a la población de una forma impresionante. Entonces yo, por ejemplo, la invito casi que al 70% de mis pacientes que tienen un componente de obesidad importante, le digo, aproveche esta cirugía que le acabo de hacer, perdone mi amor, les digo, eso fue una puñalada, y entonces con una puñalada usted llega a comer abundante o mucho o algo indebido, se le va a enjampar la barriguita y le va a doler mucho. Usted tiene que aprovechar esta cirugía para empezar a cuidar su salud. Entonces ese cuidado, yo les digo, por Dios, permanente. No, interesante, pero el cuidado es haga ejercicio. Yo que les digo, a los 20 días coja la escoba. Yo opero mucha mujer madura. Ese término bonito, ¿cierto? Mucha mujer madura. Y por ejemplo, me encanta cuando me dice, doctor, no me prohíba funcionar.
que no es muy usual ya, pero le dicen a uno, y entonces yo le digo, claro que no, mi amor, la intención de la cirugía es para que usted al revés funcione más, trabaje, sea feliz, no esté pendiente de problemas de incontinencia, problemas de que le estorba una masa cuando hay prolapso, no. Cuando tenga 20 días coja la escoba, cuando tenga 30 días de operada coja el trapeador, cuando tenga 2 meses o se va para el gimnasio o va y coge 2 ladrillitos y empieza a hacer ejercicio en su casa. El ejercicio es fundamental, máximo 2 meses sin hacer ejercicio fuerte, pero durante ese periodo previo a los 2 meses de ya ejercicio es fundamental que tenga una vida no sedentaria. ¿Cuántos días en la clínica para el tratamiento? Un día, la opero y al otro día le damos salida. Es casi que ambulatorio. Casi, sí, para uno es un día de hospitalización. Yo le hago una pregunta que me está carcomiendo desde hace rato. Cuando usted llegó, nos pusimos a hablar en la salita de espera del canal. Y yo le hice un comentario, nadie es profeta en su tierra, y usted creo que me lo refrenda porque dice, ustedes son los que tienen que Palmira escuche, que el Valle escuche, que Colombia escuche. ¿Usted ha sido profeta en su tierra o estamos viviendo aquello de que colombianito, con habladito paisa, que trabaja en Palmira, ese man como que no, pero si llega otro del otro lado con un acento medio raro, uy, este man sí, va a presentar lo mismo? A ver, desafortunadamente usted tiene toda la razón, pero yo espero que en esta institución empiece una proyección de una Palmira con términos de aumentar el ingreso, curar a la mujer, porque, por ejemplo, yo, como le dije, tengo 2 publicaciones en el American Journal y me voy a Francia en noviembre a exponer mi técnica quirúrgica, y aquí escasamente, después de 2 años de súplica, la directora del hospital me escuchó una vez. En cambio voy a Francia a hacer exposición durante 3 días. O sea, en el extranjero creen en usted. En la investigación. Es que no soy yo, es la investigación, y yo he hecho la investigación durante 15 años con publicaciones serias, entonces esa es la que me defiende, porque yo como que no soy muy agradable. El nuevo gobierno que tiene Colombia ha hablado de atención más a la investigación y de solucionar problemas a las comunidades. ¿Tiene esperanza que eso le abra las puertas para que muchas mujeres puedan tener esta solución? Mire que uno de ustedes me acaba de decir que antes de que iniciáramos la charla estuvimos hablando de que yo soy petrista y él no. Entonces, uno de los sueños es que la representación de Petro en la salud me escuche. Sí, es un sueño muy grande. Población femenina y que está intervenida hoy, por un lado, por la histerectomía, ¿qué porcentaje representa del resto de mujeres? Si bien usted da ya un dato, ¿no? 2.5, ¿cierto? La que sea que se incrementaba el número de mujeres con el problema de incontinencia urinaria, que lo incrementaba la histerectomía. ¿Qué otras causas, aparte de ese efecto colateral de esta cirugía, generan precisamente, y aparte, lógicamente, la edad más adulta, puede generar puntualmente la incontinencia en mujeres? Ya, excelente pregunta, un poquito alteradita, pero excelente, porque genial, me despierta. Hay algo fundamental. Y por favor, arránquenme los pocos pelos que me quedan aún si ven que estoy malinterpretando la situación. Hay un componente fundamental y se llama ejercicio de Kegel, y necesito que lo hagan para que lo entiendan. ¿Cómo se hace? Hagan de cuenta que se hacen popis, que ya se está saliendo el popis, coja el popis y súbalo. Afloje, súbalo, afloje, súbalo. Háganlo, y oyentes también, por favor, para que hoy aprendan algo muy, muy importante, y es el fortalecimiento del piso pélvico. Cuando a un paciente lo operan de la mano, puede tener al mejor cirujano del planeta entero. Si el paciente después no hace terapia
esa mano va a quedar sirviendo para nada. Lo mismo pasa con la técnica quirúrgica. Si no hay fortalecimiento del piso pélvico, ese músculo se atrofia, y si el músculo encargado de cerrar las gotitas de orina no se fortalece, no va a volver a reiniciar la incontinencia. El ejercicio de Kegel deberían hacerlo el resto de la vida. Yo, ¿qué les digo a mis pacientes? El 99% se ve en una novela. Les digo, por favor, hagan el ejercicio mientras se ven la novela. La mayoría lo practican haciendo pipí, pero es interesante cómo ustedes díganme, por ejemplo, yo no entiendo cómo una paciente, sí doctor, yo lo hago cuando hago pipí. Le digo, mi amor, cuando usted hace pipí, el ejercicio no puede hacerlo sino 3 veces. Entonces, como ir a un gimnasio, saltar un lazo 3 veces y pegar para la casa. Entonces no entiendo cómo alguien acepta eso como si ejercicio. Entonces les digo yo, no, tenés que hacerle un ejercicio que dure menos de 10 minutos, no es ejercicio. Un músculo sin estímulo menor a 10 minutos no está sirviendo para nada. Entonces, por ejemplo, interesante, disculpen, el ejercicio de Kegel lo enseñaron prostitutas japonesas. Fortalecen el músculo pélvico, por lo tanto mueven por allá, por vaginita, el músculo, y hacen que el cliente quede más contento que un contento, porque en serio, uno puede enseñarle a ese músculo a cantar una canción en movimientos musculares, y esas prostitutas japonesas eran las de más alto costo, y entonces ustedes no lo piensen desde ese punto de vista, pero sí de cómo manejar a su marido. En el siguiente programa les daremos cómo manejar a su marido. Porque es que, claro, ellas necesitaban, era satisfacer al cliente, no satisfacerse en ellas. Y entonces con eso aceleraban, despachaban al cliente y seguía otro. Sí, pero viéndolo más allá del tema sexual, es el tema de fortalecimiento del músculo, de acondicionamiento. Sí. Es el origen, ¿cierto? Sí, es fundamental. El ejercicio de Kegel, toda mujer debe empezarlo a hacer, como les decía, a los 30 años. Ya hay pacientes con incontinencia. Es fundamental que empiecen a hacer ese ejercicio desde los 25 años. Geishas llaman las geishas. La geisha, yo le cambiaría el término. Sí. El ejercicio no para no quitarle el crédito, me da pena con el investigador, pero yo sería más atractivo. No, es que el ejercicio se llama Kegel, que lo enseñaron. Kegel, un apellido. Te mentiría. Sé que se llama el ejercicio de Kegel. ¿No sé nada que es una glándula de Kegel? No. ¿Nada que ver? Nada que ver. Bueno, perfecto. Vea, por acá doña Rosa Nerfi, que muchas gracias, que interesante el programa de hoy. Perfecto. Una pregunta, digamos, aquí en términos de plastilina. ¿Cuántas veces una mujer debe orinar al día? Primera pregunta. En promedio, normal. Genial su pregunta. Hola, ustedes preguntan bacano, ¿para qué? Mucha paciente me va a ir preocupada. Doctor, estoy orinando mucho. ¿Será que eso es un problema? Y yo le hago una pregunta, ¿qué tanto líquido está tomando? Y eso... Una relación directa, ¿no? Exactamente. Okay. Ella me dice que estoy orinando mucho, te felicito, estás tomando bastante líquido. ¿Por qué le hago esa pregunta? Para sospechar una mujer, decir, bueno, ¿será que estoy teniendo incontinencia? Porque es que ya no son 8 veces en promedio, sino que ya va por 10, por 12, y las misiones nocturnas, ¿cómo es el asunto? Ya, a ver, esa pregunta vuelve a ser interesante. La idea, hay pacientes que mantienen haciendo pipí, yendo al baño precisamente para que vejiga no esté llena, porque cuando está llena y estornudan o tosen o hacen un esfuerzo, se les sale la orina. Cuando está casi vacía, porque estoy orinando constantemente, no tengo el problema. Y precisamente esa es una de las causas por las cuales va la paciente constantemente al baño, y por eso no sale de casa, porque necesita ir constantemente al baño para no tener el problema de la incontinencia. A la mayoría de esas pacientes le preguntas si aguantas y entonces te haces pipí, te va a decir que sí, la mayoría, no todas. ¿Hidratarse porque es bueno? Los riñones tienen la función fundamental de quitar toxinas del cuerpo. Son filtros. Sí. Y entonces a través del orín sacan esas toxinas. Y entonces, para que haya buena cantidad de orín, buena eliminación de toxinas, hay que tomar bastante líquido. Lo que es contrario es
como dice uno vulgarmente, aguantarse las ganas, que eso produce otros problemas. Ah, claro. ¿Todos los problemas de incontinencia son anatómicos, físicos o tienen mucho que ver problemas psicológicos? A ver, cuando me dice todos, ahí me está metiendo, porque yo nada más estoy hablando de 3 tipos de incontinencia. hablamos de esos. Por ejemplo, porque el paciente que recibe un trauma en columna que genera pérdida de la sensibilidad, ese paciente tiene indiscutiblemente incontinencia, ¿sí? Entonces, tiene múltiples componentes, todas las patologías tienen múltiples componentes. En esta, dos causas fundamentales: la caída de la vejiga. La caída de la vejiga puede, en su mayoría, como les decía, sobrepeso, paridad, la raza, ponga contento. Los negros, yo estoy ya muy blanco, antes era negro, a mí me cambiaron en la clínica, no sé. La raza negra está más protegida, precisamente una de las posibles causas. Tradicionalmente han hecho mucho más ejercicio, tienen músculos más desarrollados, y entonces esa podría ser la explicación de por qué ellos tienen menos incontinencia. Bueno, pues Francisco, yo creo que el tema ha sido supremamente interesante, sorprende por las estadísticas, como usted lo ha planteado perfectamente, pero sobre todo dar cuenta de que desde esta ciudad se puede proyectar una gran solución. Yo creo que el mercado, y escúcheme la palabra mercado, muy grande, ¿sí?, para tener en cuenta esta, yo no sé si se llamará alternativa o solución definitiva. Pues yo creo que es un tratamiento definitivo para la incontinencia urinaria si la paciente sigue haciendo ejercicio. Fundamental ese pedazo, queridos oyentes. No, y ante todo eso, yo creo que no es difícil. Las mujeres escuchan a los médicos. Es sencillo, es volverlo un hábito. Cuando me trato de comunicar con las pacientes, les digo: haga de cuenta, usted inicialmente se cepillaba porque su papá le decía, o su mamá le decía, cepíllese, cepíllese. Después lo volvés un hábito tan tradicional que ni te acordás que te estás cepillando. Y le hace lo haces automáticamente. De esa categoría deben volver las mujeres el ejercicio SIGFI. Una tradición, como les digo a veces a las pacientes para regañarlas: usted no necesita que un médico le diga limpiese la colita después de hacer popó. No debería este médico estarle diciendo enésima vez haga el ejercicio, porque eso sí es interesante. Ustedes, la verdad, hay mucha paciente que no lo hace, que prefiere, así como hay otras que se ponen muy contentas, pero hay una cantidad de pacientes: ay doctor, pero es que yo a los pero es que les digo como paisas no existe en mi raza, María, hombre. Pues hombre, doctor, pienso que el llamado tiene que ser a la población femenina, a la población masculina, compañera de estas mujeres, que le pierdan el miedo o que le pierdan el malfundado pudor a decirle al médico: vea, es que yo sufro de esto, tengo tales síntomas, porque después se van a ver inmersas en más complicaciones que ya de pronto la cirugía que usted desarrolló no le va a poder solucionar. Entonces va a ser pie para darle inicio a otras patologías que tal vez sean más complicadas. Agradecerle al médico que haya aceptado esta invitación. Nosotros tuvimos la oportunidad de ver una conferencia, una charla que él pidió darle a las personas sin ningún costo, sin ninguna preventa, simplemente porque quiere ofrecerle a la comunidad, sobre todo a las mujeres, la solución a este problema. Bueno, pues la pregunta que se estará haciendo más de una y más de uno es: ¿y dónde lo ubicamos? El teléfono mío es 315-467-9707, Óscar Muñoz. 315-467-9707. 07. Perfecto. 315-467-9707 es el teléfono de contacto del médico cirujano Óscar Raúl Muñoz Ángel, a propósito de esta técnica que permite SIFIN, que permite precisamente generar una solución, yo no sé si es un alivio,
Es una solución más que un alivio, ¿no? Solución. Es solución. ¿Cierto? Para hacer, en verdad que es mucho más contundente, una solución a la incontinencia urinaria femenina, ampliamente explicada por el médico, y creo yo que nos deja con muchas expectativas, sobre todo la oportunidad que desde Palmira pueda generarse una solución para las vallecaucanas, para las colombianas, y así como tenemos turismo de cirujanos plásticos que vienen de muchas partes del mundo aquí al departamento del Valle, pues creo que afronten esta circunstancia y sobre todo disfruten de la solución que está en sus manos. Médico. Una pregunta. Uno de los sueños que he tenido, y ya tengo quien me patrocine económicamente esa posibilidad, es traerme 15 ginecólogos de diferentes países, por ejemplo 5 de Estados Unidos y los otros 10 de toda Latinoamérica. Con cada uno de ellos operar 5 pacientes, y entonces cuando venga el de Estados Unidos llamar CNN, cuando venga el de México llamar la cadena nacional de México, para hacerle una publicidad impresionante a este proyecto. Cuento económicamente con el que me dice, yo le entrego la parte para que traiga los 15 ginecólogos. Desde el punto de vista así, ustedes hace buena publicidad al proyecto, que yo operé un lunes 5 pacientes, un viernes 5 pacientes con otro ginecólogo de otro país, traiga los noticieros de ese país. ¿Es buena publicidad o estoy Buenísimo. MFT? Buenísimo. No está MFT. Además le hizo la pregunta al que es. Diego es docente de publicidad en la Universidad Pontificia Bolivariana. Genial ese pedacito, Diego. Mano, es que, por ejemplo, Hay que yo darle digo, contacto. no, es que debería, yo me comuniqué con docentes de universidades. Por ejemplo, nosotros hicimos un libro, y el epílogo del libro, de las historias que les decía, de las tantas historias que tengo en esos 15 años, voy donde mi profesor de la universidad hace 25 años, profesor que es docente de la Universidad del Valle, ex gerente de la Sociedad Latinoamericana de Ginecólogos, gerente jefe de la Sociedad Latinoamericana de Ginecólogos. Voy con mi investigación, le digo, necesito que le hagas el epílogo, y lo hizo. Ustedes entienden que es un personaje de esos validador. Exactamente. Validador. Él está diciendo, sí, este libro es serio, y entonces el compromiso que él hizo fue para aplaudir, porque eso es bravo que un docente que no es el tío ni el primo ni nada, sencillamente fue profesor hace 30 años y me le hizo el epílogo. Se está autocalificando, lo hice bien. No, pero yo lo que necesito es usted que lo vuelva proyecto, que usted vuelva proyecto, como le digo, va a solucionar una problemática económica de mucho palmirano. Interesantísimo. Serio, porque te vas a traer gente del exterior que necesita hotel, alimentación, Movilización, transporte. No, a este lo ponemos de novio, esta muchacha. Bueno, médico, le agradezco mucho su participación aquí en Sin Tantos Cuentos, pero sobre todo seguramente las mujeres estarán mucho más encantadas de haber escuchado esta solución, pero sobre todo hay que salir del closet de incontinencia urinaria, porque es un tema silencioso. Muchas gracias. Hay que salir, dejar de estar contando su cuentagotas, literalmente, ¿sí, no? Sí, sí. Francisco, muchas gracias. Diego, muchas gracias a ti, a Eleodoro, a los televidentes y cibernautas, a nuestro invitado, el doctor. Y hombre, invitarlos nuevamente para mañana Sin Tantos Cuentos. Perfecto, a todos ustedes, a los televidentes de Legón Telecomunicaciones, a todos los servicios de Internet, Facebook Live, YouTube, Stream, para que por favor continúen con nosotros aquí en CNC.